Muy buenos días con todos, espero que estén bastante bien. Les doy la bienvenida a la Academia Sigue Más. En esta oportunidad veremos las ecuaciones diferenciales reducible exacta con factor integrante. Consideremos esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Recuerden que esta ecuación diferencial era exacta si la derivada parcial de m con respecto a x igual o a y igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto se cumplía, nuestra ecuación diferencial era exacta. Pero ¿qué sucede si esto no se cumple? O sea, son diferentes. Esta ecuación diferencial será no exacta. Vamos a ponerlo aquí, no exacta. Pero esta ecuación diferencial no exacta podemos transformarlo a exacta multiplicando por alguna función u de xy a nuestra ecuación diferencial. En tanto, multiplicando por esta función u de xy a nuestra ecuación diferencial tendremos u por m diferencial de x. Le estoy poniendo u y m nada más porque sabemos que u y m son funciones de xy más u n diferencial de y igual a 0. En tanto, esta ecuación diferencial ya es exacta. Pondremos aquí exacta. Entonces se cumplirá que la derivada parcial con respecto a y de um igual a la derivada parcial con respecto a x de un. Recuerden que esto es condición para que nuestra ecuación diferencial sea exacta. Como estamos diciendo que esta ecuación diferencial es exacta, entonces tiene que cumplirse esta igualdad. Por tanto, mediante la regla del producto de la derivación, aquí tendremos primero u derivada parcial de m con respecto a y más m derivada parcial de u con respecto a y igual, aquí tenemos u derivada parcial de n con respecto a x más n por la derivada parcial de u con respecto a x. Esto también podemos escribir de esta forma, m derivada parcial con respecto a y. Lo estoy poniendo así subíndice para simbolizar esta derivada parcial, más m u derivada parcial con respecto a y igual a u n derivada parcial con respecto a x más n derivada parcial de u con respecto a x. Vamos a usar esta igualdad para encontrar esta función u. Sabemos que m derivada parcial con respecto a y, m, n derivada parcial con respecto a x y n son funciones conocidas, pero esta función u de x y nosotros no conocemos. Pero para simplificarnos el trabajo, primero lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que u solamente sea función de una variable. Primero vamos a suponer que u solamente sea función de la variable x. Entonces tendremos que la derivada parcial de u con respecto a y será igual a 0. O sea, la derivada parcial de u con respecto a y será igual a 0. Por tanto, esta parte se hará 0. En tanto, la igualdad nos quedaría u m derivada con respecto a y igual a u n derivada con respecto a x más n derivada de u con respecto a x. Luego unx podemos pasar a restar a este lado y vamos a factorizar u y tendremos aquí u que multiplica a m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x igual a n u derivada con respecto a x. Pero esta n también vamos a pasar a dividir a este lado y aquí tenemos u derivada con respecto a x. Vamos a ponerlo derivada total de u con respecto a x, porque u solamente es función de x, ya no sería bueno ponerlo derivada parcial porque u solamente es función de x. En tanto, como estamos suponiendo que u solamente es función de x, esta cociente, o sea, vamos a sacarlo a este lado, esta cociente derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividida entre n debería de salir solamente función de la variable x. Si es que sale solamente función de la variable x, entonces esta ecuación diferencial será ecuación diferencial de variables separables, así como ecuación diferencial lineal. Para verlo mejor, esta ecuación diferencial vamos a ponerlo así, u multiplicado por esta cociente que es una función de p de x igual a derivada de u con respecto a x. Luego, esta ecuación diferencial vamos a hacerlo mediante variables separables, vamos a separar las variables de x, vamos a pasar a multiplicar a px, tenemos aquí dx igual a u, vamos a pasar a dividir a este lado y aquí tenemos diferencial de u.
Luego simplemente nos quedaría integrar a ambos lados de la igualdad. Luego integral de 1 entre u, podemos poner primero aquí logaritmo natural de u igual a este integral de p función de x diferencial de x. Y tendremos u igual a exponencial, que es función inversa al logaritmo, integral de p de x diferencial de x. Estamos suponiendo esta u solamente función de x. Por tanto, esto viene a ser el famoso factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Factor integrante de nuestra ecuación diferencial cuando solamente u es función de x. Ahora que ya hemos obtenido el factor integrante cuando u solamente es función de x, vamos a suponer que u ahora sea solo función de la variable y. Entonces la derivada parcial de u con respecto a x será igual a 0. O sea, la derivada parcial de u con respecto a x será igual a 0 porque u obviamente solamente es función de y si derivamos con respecto a x va a ser 0. Entonces esta parte de la igualdad será 0. Por tanto, la igualdad nos quedaría u m derivada con respecto a y más m u derivada con respecto a y igual a u n derivada con respecto a x. Ahora el m derivada con respecto a y vamos a pasar a restar a este lado y entonces aquí tenemos igual u, vamos a factorizar u directamente y aquí tenemos nx menos m derivada con respecto a y. Luego aquí tenemos m por la derivada de u con respecto a y. M vamos a pasar a dividir a este lado y aquí tendremos la derivada de u con respecto a y. En tanto como u estamos suponiendo solamente función de y, esta cociente nx menos m derivada con respecto a y dividida entre m debería de salir solamente una función de la variable y. Si es que esto sale solamente una función de y, entonces esta ecuación diferencial es de variables separables o también puede ser lineal. Entonces esta ecuación diferencial quedaría derivada u con respecto a y igual a u. Toda esta cociente es p función de y. Luego aquí vamos a separar las variables. Vamos a pasar a dividir diferencial de u a este lado. Aquí tendremos 1 entre u diferencial de u igual diferencial de y. Vamos a pasar a multiplicar a este lado. Como hemos separado las variables, solamente nos queda integrar ambos lados de la igualdad. Y aquí tenemos integral de 1 entre u logaritmo natural de u igual a integral de p función de y diferencial de y. Esta u, que es solamente función de y, será igual a exponencial del integral de p de y diferencial de y. Por tanto, esto viene a ser el factor integrante cuando u solamente es función de y. Esto viene a ser el factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Por tanto, en resumen, tendremos que esta ecuación diferencial no exacta podemos transformarlo exacta multiplicando por una función u de x y y. Si multiplicamos por esta función u de x y a nuestra ecuación diferencial, esta ecuación diferencial se vuelve exacta. Además, esta u es factor integrante. Por tanto, primero lo que hemos hecho es suponer que u solamente sea función de una variable para simplificarnos el trabajo, ¿no? Primero hemos supuesto si es que el factor integrante es solamente función de x, nos ha salido esto, exponencial de la integral de p de x por la diferencial de x, donde esta p de x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividida entre n. Y otro hemos supuesto si es que el factor integrante es solamente función de la variable y. Si solamente es función de y, tenemos exponencial de la integral de p de x, p de y diferencial de y, donde esta p de y será igual a la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y, todo eso dividida entre m. En tanto, más o menos como sabemos cuál de nuestros factores integrantes hace que nuestra ecuación diferencial sea exacta. El truco está en esta cociente. Vamos a decir que la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x dividida entre n tiene que salir solamente una función de x. Si es que sale, por ejemplo, una función de x y y, no estamos o no vamos a usar este factor integrante. ¿Por qué? Porque ya no sería solamente función de x. Así iríamos descartando este factor integrante. Por tanto, vamos al siguiente factor integrante que es solamente función de y.
donde esta cociente tiene que salirnos también solamente función de y. Si es que sale función de y, vamos a usar este factor integrante. Si es que sale función de x y, también este factor integrante estaríamos descartando. A ver, veamos todo esto claro mediante un ejemplo. A ver, veamos esta ecuación diferencial. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si es exacta. Para ello vamos a derivar m con respecto a y. Esto es m. Vamos a derivar con respecto a y, solamente será 3x cuadrado. Y vamos a derivar n con respecto a x. N es esto, derivado con respecto a x es 0. Esto no salen iguales, son diferentes. Por tanto, nuestra ecuación diferencial no es exacta, pero podemos transformarlo exacta buscando un factor integrante por el cual multiplicar a nuestra ecuación diferencial para volverlo exacta. Para ello, lo primero que hemos supuesto que es si nuestro factor integrante solamente es función de x, era igual a exponencial de la integral de p de x diferencial de x, donde el p de x es de m derivada con respecto a y menos n derivada con respecto a x dividida entre n. A ver, veamos si efectivamente esta cociente sale función de x. Entonces tenemos aquí m derivada con respecto a y es 3x cuadrado menos n derivada con respecto a x es 0 dividida entre n que es y. Esto sale 3x cuadrado dividida entre y. En tanto nos damos cuenta que esta cociente no es una función solamente de x, es una función de x y y. Por tanto, este factor integrante no solamente depende de x, entonces vamos a descartar este factor integrante. Por tanto, vamos al siguiente, donde hemos supuesto que el factor integrante solamente dependa de y. Esto era igual a exponencial de la integral de p función de y diferencial de x, donde esta p diferencial de y, donde esta p función de y era igual a n derivada con respecto a x menos m derivada con respecto a y dividida entre m. Esto será igual n derivada con respecto a x es 0 menos m derivada con respecto a y es 3x cuadrado dividida entre m que es 3x cuadrado y y. Esto es igual, simplificando, 3x cuadrado menos 1 entre y. En tanto esta cociente efectivamente vemos que solamente nos ha salido una función de y, entonces es correcto, esta cociente sale una función de y, por tanto vamos a usar este factor integrante que solamente depende de y. Entonces calculamos ese factor integrante, tenemos exponencial de la integral de p de y que es menos 1 entre y, podemos sacar negativo a este lado, 1 entre y diferencial de y. Esto será igual a exponencial de menos logaritmo natural de y. Además el negativo podemos ponerlo como exponente aquí, menos 1. En tanto simplificamos exponencial con logaritmo y saldrá y a un exponente menos 1 que podemos escribir también como 1 entre y. Por tanto, esto viene a ser el factor integrante de nuestra ecuación diferencial. Vamos a multiplicar por 1 entre y a nuestra ecuación diferencial y tendremos aquí 1 entre y que multiplica a 3x cuadrado y diferencial de x más 1 entre y que multiplica a y diferencial de y igual a 0. Luego aquí podemos simplificar y acá y tenemos aquí 3x cuadrado diferencial de x más, vamos a simplificar y diferencial de y igual a 0. Por tanto, esta ya viene a ser ecuación diferencial exacta, una ecuación diferencial exacta. Y ya hemos transformado esta ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta. Por tanto, sabemos que si nuestra ecuación diferencial es exacta, m es igual a la deriva parcial de f con respecto a x y n es igual a la deriva parcial de f con respecto a y. Recuerden que esta f es solución a nuestra ecuación diferencial. Esta fx, y igualamos a una constante y ya tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial. Para encontrar esta f, primero vamos a integrar esta igualdad. Entonces aquí tendremos f igual a integral con respecto a x de m. M es 3x cuadrado. Estamos integrando con respecto a x y saldrá más una constante k, función de y. Entonces aquí tenemos f igual a, o podemos ponerlo en este lado, esto tendremos igual a 3x cubo entre 3, que solamente es x cubo, más esta constante k, función de y. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar esta constante k, función de y. Para ello lo que vamos a hacer es derivar esta función f con respecto a y. Por tanto, aquí tenemos derivada con respecto a y de f, f es x cubo más esta constante k, función de y. Además, si derivamos f con respecto a y, esto es igual a n, o sea, esta identidad, pero n es solamente 1. Entonces vamos a derivar con respecto
a y. Aquí tendremos 0 más esta derivada de k función de y con respecto a y. Esto es igual a 1. En tanto, solamente integramos a ambos lados con respecto a y. Vamos a integrar con respecto a y, tenemos más una constante 1. Luego aquí tendremos, simplificamos todo esto, solamente tenemos esta constante k función de y, que es integral de 1 por diferencial de y, que es y más esta constante 1. Por tanto, vamos a reemplazar a nuestra función. Esta función es función de x, y igual a x cubo más esta constante k, que es y más una constante 1. Finalmente, esta función vamos a igualar x cubo más y más constante 1 igual a una constante, que también podemos escribir como x cubo más y igual a una constante, que viene a ser la solución general. Esta es otra constante, podemos poner otra constante, por ejemplo constante 2. Esta viene a ser la solución general a nuestra ecuación diferencial. Además de esto podemos escribir también como despejando y, ¿no? Y igual a constante 2 menos x cubo. Esto vendría a ser la solución en forma explícita a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, si nos encontramos frente a una ecuación diferencial no exacta, buscamos un factor integrante apropiado y lo volvemos a esta ecuación diferencial exacta y luego ya resolvemos por los pasos de una ecuación diferencial exacta. Finalmente les dejo esta ecuación diferencial para que ustedes practiquen. Les recomiendo que resuelvan porque la solución lo dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan comparar con su respuesta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si les ha gustado, déjenme su like, suscríbanse y activen la campanita para que puedan recibir notificación cuando suba los próximos videos. Muchas gracias.